Ahí está. Listo. Perfecto. Buenos días. Le voy a pedir el favor a los organizadores, porque a mí sí me gustaría que esta la segunda diapositiva la vieran todos. Esta diapositiva la recibimos hace 7 años y ha marcado nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de crioterapia como alternativa para la analgesia multimodal. Lo más difícil de tomar esta terapia, que es de tipo pasivo, es que tengan que vender su coche para poder comprar la tecnología, que es lo que nos limita en la medicina práctica de Latinoamérica, ¿cierto? Los costos de la tecnología. Muchos tendrán que vender el coche para poder tener el aparato, para poder hacer la crioterapia. El simulador. Bueno, pues nos tocó así, vamos a hacerlo así. Este es alguno de los sitios por los que hemos pasado con el ánimo de aprender. Cuando egresamos, yo soy del campo, soy campesino, granjero. Pues granjero en Colombia es el campesino que está acomodado. Nosotros somos agricultores, somos campesinos y veíamos que nuestra familia tenía muchísimas limitantes, entonces hemos dedicado gran parte del presupuesto a la preparación. Uno de los errores que tenemos los médicos veterinarios es querer ser toderos. Ayer les hablaba del médico veterinario que tiene que abrir su clínica, limpiar la mesa, operar, esperar el despertar anestésico para que el usuario venga y lo felicite y diga: doctor, muchas gracias, le quedó muy bonito mi paciente, lo operó muy bien, mañana le pago. Eso no, ya no estamos en esas épocas. Escojan una sola línea y por esa línea vuélvanse muy fuertes. Aprecio mucho los agremiados, porque donde hay gremio, todos hacen una parte. Y el que no sabe algo, se apoya en los demás. Los agremiados no se agreden entre ellos. Todos se titulan, se certifican y empiezan a trabajar. Nadie quiere perjudicar a su amigo o a su familia. Los gremios son verdaderas familias. Gracias, médico. Perfecto. Hace 8 años, cuando Facebook aún incursionaba, pensábamos que lo que habíamos construido en el pensamiento y con nuestra familia, tengo 3 hijos, 2 estudiando medicina veterinaria, una profesional que nos están viendo en este momento, y espero que de mis 4 nietos, ojalá mi 4 hijo también sea médico veterinario, de mis 4 nietos, 3 sean médicos veterinarios. Por eso mi trabajo aquí es construir un camino mejor, para que no los irrespeten ni los traten mal y los vean como verdaderos profesionales. Entonces, los invito. Medicina Veterinaria Práctica tiene 225.000 seguidores hoy. Ayer, estando en el marco de estas conferencias, pasamos a 225.300. Tenemos conferencias del Congreso de León, del Congreso de León Colombia, de las jornadas de urgencias, conferencias que ustedes pueden escuchar cuando se estén quedando dormidos como terapia. Muchos escuchan música, ¿cierto? Las mentes más descocadas ven la novela o el reality, ¿sí? También somos hinchas de los equipos de fútbol, pero definitivamente somos hinchas de una profesión y por eso hablamos, a veces me decía: es que usted habla con pasión. Sí, es que yo lo siento. Me enferma ver sufrir un paciente. Esto le doy gracias a mi mamá, tiene mucho que ver en lo de la terapia, en la crioterapia, ¿sí? Tuvimos que vender mucho para poder tener el equipo para poderlo hacer. Siguiente. Esas son heridas que han llegado a la clínica. Y si yo veo la herida superior izquierda, yo digo: ese paciente le debe doler demasiado.
Les pido el favor, levanten la mano solo los que hayan tenido una uña encarnada. ¿Sí? Duele, ¿cierto? Bueno, yo me la tengo que amarrar con un esparadrapo. ¿A quién le ha dolido una muela? Duele y es pulsante, uno siente el pulso acá, siente que le hace así. Y utiliza hielo, utiliza calor, hasta se infiltra uno silocaína. ¿A alguien le ha dolido un ojo? ¿Al doctor? Le dan deseos a uno de matar a que le atraviese, ¿cierto? Porque es el cerebro el que se le está saliendo. Y entonces, el paciente de la derecha inferior llegó así, por un traumatismo. Nosotros recibimos los pacientes así como está este paciente. Ya tiene su edema, toda la reacción inflamatoria con los mediadores liberados, y nadie ha tenido el corazón de atenderlo. No hemos enseñado siquiera a los usuarios a cómo qué hacer en un trauma. Pero una uña encarnada duele e incapacita. Las señoras que tienen la uña encarnada en la mano, se hacen el alimento, preparan los alimentos, van a hacer cada rato así. O cuando se queman con la plancha, que es una quemadurita que puede ser del tamaño de una moneda de las pequeñas en cualquier país, y eso arde muchísimo. O cuando el paciente nos llega así por descuido del usuario. Este es un paciente nuestro, es una intervención. Vamos a armar permítame, doctor, armamos el señalador. Ojalá lleguen, porque la siguiente diapositiva, si no los marca a ustedes, no sé qué podría marcarlos. Esta es la corredera troclear del fémur. Esta paciente la intervenimos en primera instancia con una imbricación de la cápsula articular por una luxación rotuliana tipo 1. Y no se cuidó, ella seguía saltando y seguía saltando. Es una Yorkshire Terrier muy eléctrica. Fracasó esa y le hicimos una corredera troclear, profundización del surco troclear. Miren acá la incisión, miren la incisión, miren acá el cartílago fracturado, pero el fragmento que después de hacer la concavidad en ese surco troclear del fémur, entre los cóndilos, le aumentamos, hicimos como una zanja. Después de hacerla, ya se ve que está muy bien adherida, muy bien soldado el fragmento que nosotros volvimos a colocar. Pues esta paciente se fue para la casa, el usuario la descuidó y llegó al otro día así, se mutiló. Afortunadamente no se comió la rótula, porque hemos observado que en algunos casos se comen la rótula y después usted tiene que hacer una artrodesis, fijar esa articulación, es muy gravísimo. Pero perdóneme, si yo tengo una herida de este tipo, a mí me duele el alma. No sé a ustedes, no sé quién tendrá la máxima resistencia, y en eso las mujeres tienen 5 o 10 veces más capacidad de resistencia al dolor. Pero aquí duele el alma, ¿sí? Logramos recuperarla, la van a ver posteriormente en una diapositiva, está caminando bien y nos evitamos un problema, porque la inversión que ha hecho este usuario puede pasar de los $3.000. ¿Debemos hablar en dólares como lo hacen los americanos? Bueno, la primera intervención costaría ya 3.500, ¿cierto? No es que tengamos nosotros que llegar a igualar esos valores, pero sí tenemos que valorar nuestra profesión. Siguiente. Ay, me falta una. Atrás, por favor.
No, hacia atrás. Hacia atrás. Otra vez atrás. Otra vez atrás. Otra vez atrás. No, hacia adelante. 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 Bueno, adelante. Si no la encuentro en la presentación, se la voy a buscar en el teléfono y la vamos a leer. Entonces, la crioterapia es un tipo de termoterapia superficial, es pasiva, ¿sí? No requiere el movimiento de la articulación y se requiere un hielo muy especial para la aplicación, que no produzca quemadura, ¿sí? Que no produzca abrasión, que no tenga reacción química sobre el paciente y que lo tolere muy bien. Siguiente. Entonces acá está, esas bolsitas son muy escasas, solamente cada que compramos vacunas nos dan una bolsita y es una alternativa que debemos tener. Esta se puede tener en el congelador y va a funcionar bien. Cada que tengan algún percance ustedes de tipo personal o familiar, utilicen cremas anestésicas sobre las heridas. Todos tenemos silocaína. La silocaína en la parte humana se usa de 12 a 18 horas, de resto se descartan los sobrantes. Nosotros a veces permanecemos con la silocaína una semana, 2 semanas, y habrá héroes que tendrán la silocaína un mes y la están sacando, se contamina muy fácilmente, se degrada también muy fácilmente. ¿Alguno de ustedes se ha aplicado los productos veterinarios antes de administrárselo a sus pacientes? ¿Alguno lo ha hecho con todos los productos? Ninguno. ¿Alguno lo ha hecho con un producto que se lo haya inyectado primero? Bueno, la primera pregunta es con todos los medicamentos que usted inyecta. Yo no le aplico a un paciente nada que yo no conozca. Les pido el favor a la doctora que me pregunte al final qué experiencia tengo con la doxiciclina. Me encantaría eso. Siguiente. No, se perdió la diapositiva. Y el teléfono está trabajando, pero bueno, entonces queda aplazada. ¿Cuál es el efecto de la termoterapia? Entonces, el primero es sobre los vasos sanguíneos. Sobre los vasos sanguíneos, la termoterapia va a retrasar. Bueno, aplicamos frío en un tejido. Ese tejido, si es la piel, se arruga, ¿cierto? Si es el estómago, también se arruga por efecto del frío, pero se va a producir una vasoconstricción en venas y en arterias. Sobre los vasos sanguíneos va a disminuir el trabajo de los canales de calcio. Si disminuye el trabajo de los canales de calcio, pues va a tener disminución de la despolarización neurológica. Entonces estamos haciendo un efecto doble con la crioterapia. Va a vasoconstricir los vasos sanguíneos, disminuye el flujo sanguíneo, aumenta la viscosidad de la sangre. Si es sobre la articulación, aumenta la viscosidad del líquido sinovial y disminuye la despolarización, la apertura de los canales de calcio. Ese es el principio fisiológico. Sobre los nervios periféricos, el frío retrasa la transmisión neurológica, afecta de una manera indirecta las fibras adrenérgicas o las eferentes, producen una descarga adrenérgica y vasoconstriñen adicionalmente. Se disminuye la sensación de dolor. Cualquier afección requiere la colocación de un campo frío sobre la misma y vamos a disminuir el dolor. Sobre la fuerza muscular, en esto tener en cuenta los deportistas, siempre que se lesionan ustedes los van a ver con algo envuelto 360 grados, con una venda de papel vinipel, de ese que envuelven las comidas, que se envuelve para que sostenga el hielo ahí. ¿Cuánto tiempo? Los deportistas lo usan 4, 6, 8 y algunos tienen que dormir con el protocolo.
con el hielo ahí y se lo cambian, tan pronto se pierde el efecto analgésico. Pero tienen una circunstancia que alivia tanto que uno se siente bien y puede empezar a caminar y a tomar sus funciones normales. Para nosotros es contrario, porque el paciente se siente bien, pero puede romper incluso la sutura de un ligamento cruzado. Entonces, genera tanto bienestar que puede ocasionar la ruptura de los materiales que utilizamos ortopédicamente o de cualquier circunstancia. Neuromusculares. Cuando el cuerpo se siente frío, la reacción al jefe, como decía Carlos ayer, es: estoy frío, vasodiláteme, para cubrir nuevamente la temperatura y no generar cambios bioquímicos o histoquímicos importantes en los tejidos. Vasodiláteme. Pues ese efecto, cuando él se vasodilata, pero llega nuevamente al frío y se vasoconstriñe, pero los músculos se saben defender. Glad y Taylor, creo que son dos británicos, que hablan de que ese efecto de la neuroprotección se da en que se coloca el frío, se produce vasoconstricción, pero los músculos, sin mediar el organismo a nivel general, vasodilatan los vasos sanguíneos donde se está produciendo frío para tratar de compensar la temperatura y que no haya muerte celular. Pero hay muerte celular mucho más fácilmente en el calor que en el frío. Incluso la crioterapia la utilizan para conservar la vida, y no sé cómo irá esto de los despertares posteriores, y entrar en crioterapia o conservación se ve en las películas. No tengo conocimiento cómo irá, si ya en la crioterapia se conservan tejidos y funcionan adecuadamente. Lo de volver a la vida no lo sé cómo será ese sistema. Entonces ese efecto neuromuscular es ese, el mismo músculo se protege. ¿Cuáles son los efectos sobre el síndrome postraumático? Todos hemos tenido un accidente, un tobillo, una rodilla. ¿Quiénes han tenido cirugía ortopédica? El doctor. Perdón, ¿qué fractura? ¿Qué trauma? Ligamentos cruzados. Ligamentos cruzados, duele tremendamente, ¿no? Acá como estoy moviéndome porque tengo una lesión. Yo juego fútbol varias veces a la semana, ya de veterano, y me duele la cadera. La cadera me empezó a doler hace 6 años, cuando un jugador muy habilidoso colombiano me hizo un amague y me agaché a marcarlo y parece que me subluxé la articulación coxofemoral. Pues yo soy Gomoso es amante del fútbol, eso no lo voy a dejar, ¿sí? Me he infiltrado incluso la articulación con una jeringa para ir a jugar, y he logrado ejercicios de fortalecimiento, pero he perdido mucha masa muscular en las piernas, demasiado, y eso tendré que mejorarlo, no sé si alcance en esta vida. Entonces, ¿cuál es el efecto sobre el síndrome postraumático? Se rompe, existe el trauma y hay rotura de tejidos, muchas veces de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos producen salida de líquidos al área lesionada, producen inflamación, los vasos sanguíneos producen un hematoma, ¿cierto? Y ese hematoma presiona los tejidos adjuntos con 2 objetivos. El primero, producir, si yo tengo una lesión de los ligamentos, me contracturo la musculatura del fémur y me contracturo la musculatura de la tibia para hacer esto. Quieto, ningún músculo se mueve cuando yo camine así, solamente aquí lo del cinturón pélvico, pero el resto tengo quieta la articulación, y eso hace el paciente. Ese es el efecto que nosotros debemos controlar, el postraumático, que no salga, que no se liberen sustancias, que los mediadores de la inflamación no salgan a relucir, porque nosotros operamos un paciente, intervenimos quirúrgicamente un paciente y lo dejamos a la suerte de Dios. La terapia la empezamos una semana después, algunos empiezan al otro día o 3 días, bueno, hay muchos conceptos sobre ello, pero ese paciente sale del quirófano, tenemos éxito, vamos a comer, vamos a la casa, felices, lo operamos, pero él se está muriendo del dolor en la clínica. Y eso es lo que no puede pasar. Siguiente. Entonces, existen 3 métodos por los cuales se va a transmitir
la crioterapia. El primero, vamos a empezar acá en la evaporación. Se lesionó el jugador de fútbol, llega alguien con su maletica, y un médico así como yo, andando cojo de 55 años, atender al paciente y con un spray, y se ve en la televisión cómo sale el vapor. Está generando, son productos que tienen derivados de etilo, que está generando es un frío localizado, que se transmite muy rápidamente por los otros dos, que es la convección y la conducción, para llegar al área lesionada, y la crioterapia genera analgesia. Entonces el jugador siente bienestar y vuelve y camina. Si el jugador, después de que le pase el efecto a los 60 segundos no puede, le cambia, pero muchas veces sí puede seguir. Entonces la conducción es cuando nosotros en Colombia decimos nos arrunchamos, ¿cierto? A la pareja, y si está más calientica, pues ese calor se va a transmitir, ¿sí? Definitivamente. Y la convección, si nosotros le colocamos un agente que dé calor o que dé frío presionando el cuerpo, no solamente se va a producir conducción, sino convección generalizada, que se transmite por métodos que conduzcan la energía térmica. El agua, por ejemplo. ¿De qué están hechas las células? De agua. El agua nos enseñaron en la primaria que viene líquida, sólida y gaseosa, ¿cierto? Eso nos enseñaron en la primaria. La terapia neural tiene otra teoría. ¿Por qué cuando le aplicamos intramuscular atropina a un paciente en la pierna o subcutáneo en cualquier sitio del cuerpo? A propósito, no usamos inyecciones subcutáneas a excepción de la atropina, por el riesgo que hay de producir abscesos, fibromas, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas que le pasen a uno tienen que operarlas, intervenirlas, y casi nunca se puede cobrar. Hemos observado que hay medicamentos que son proclives a ese tipo de generación de esa reacción. Entonces, aplicamos la atropina. Levantemos la mano quienes hemos utilizado atropina en la vida. ¿Hemos inyectado alguna vez con atropina a un paciente? Existen varios métodos de monitoreo para usar. Si nosotros vamos al hospital, a la Alameda del Este en Denver, Colorado, vamos a ver que el monitoreo de ese hospital para los pacientes es el mismo, probablemente con el que le harían monitoreo al alcalde de Denver. Eso lo pueden hacer ellos. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Si nosotros, aquí hay clínicas que están debidamente dotadas o empezaron a dotarse y hacen monitoreo, excelente. Pero hay muchos que solamente tienen los órganos de los sentidos, que están empezando. Y los jóvenes, y a los jóvenes siempre les digo, antes de emprender, primero dedícate a aprender. Bueno, malo hablar en primera persona, nosotros estamos hasta aquí de cubrir situaciones cagadas realizadas por personas que no tienen la experiencia, y personalmente nos hemos equivocado mucho. Todos los días nos equivocamos, ¿cierto? Estos días no, porque estamos en esta región con ustedes muy amables y afables, pero también hay maneras de hacer un monitoreo con los órganos de los sentidos. Nosotros tenemos tecnología, pero también utilizamos el siguiente, y mis compañeros, mis colegas y toda la familia saben que es así. Ya le explicaba yo al doctor Raga y al doctor Everardo y al doctor Sanavía cómo lo hacemos, no sé si alcanzamos a hablar, pero es de la siguiente manera. Calentamos la mesa antes de subir los pacientes a cirugía. Ningún paciente puede salir hipotérmico. Si no salían así, pero nosotros empezamos, y es con manta, no utilizamos manta para evitar las quemaduras. Como las bolsas de líquido las llenamos de agua y las calentamos en el microondas, o calentamos una olla con agua y ahí colocamos las bolsas y las sacamos y las colocamos alrededor de la mesa. El paciente está acá y las colocamos por aquí, por conducción, ¿sí? Se caliente la mesa, y los gatos sobre todo no nos salen por debajo de 37 grados.
Cuando los datos nos salen por debajo de 37 grados, muy frecuentemente se nos va a producir una lesión renal. Entonces le intervenimos los cálculos al paciente, pero le generamos una afección renal que le va a quitar unos 2 años de vida. Está el paciente con endoscopio, ¿sí? Y hay un monitoreo que es criollo, se podría decir. Entonces está el médico con el fonendoscopio, acá hay el paciente y él nos va a hacer sobre la mesa. Sobre la mesa. Pero también tenemos imágenes visuales. Eso será nuevo, ¿no? Si tenemos un paciente que está y exhibimos la piel, tome medidas el anestesiólogo porque aquí, pese a que no se mueva, tenemos taquicardia que puede ser por dolor y es por dolor. La ketamina se usa, la usan todas las personas, digamos todos. Deben ser los profesionales de la medicina veterinaria registrados, porque si usted no está registrado no la puede usar. Es un delito penal. No olviden que en los países donde no hay leyes sobre esto se basan en las leyes de otros países para sentar jurisprudencia. Entonces no van a descuidarse en eso. Debe ser el médico el que lo use, porque lo usan animalistas, pseudoanimalistas, animal lovers, locos, medio locos, más locos, etcétera, etcétera. Todos usan ketamina. Pero este hecho de que la frecuencia esté así, me dice que está taquicárdico y que es por dolor. Pare, doctor. Nunca trabajen solos, siempre trabajen acompañados. Los que están jóvenes, acompáñense. Los demás también acompáñense. La asociación, el doctor Raga, pídale al doctor Sanabria, venga, me acompaña a esta cirugía. Y todo eso le toman imágenes y lo envían al WhatsApp. Trabajamos en equipo. Vamos a cambiar la nueva escuela de la medicina veterinaria, la vamos a cambiar. Al final, me encantaría que el doctor me preguntara por qué digo esto, que la vamos a cambiar en primera persona. Sí, me encantaría poder responder esa duda. Si el médico que está haciendo el monitoreo con un fonendoscopio, y está el señor que hay de los equipos, por ahí le voy a hacer una publicidad tremenda ahora. A ver si me llevo un equipo de esos. Aquí ven de 20, yo me llevo el 21. Bueno, y entonces el médico que está haciendo el monitoreo con un fonendoscopio me hace así. Está en plano 4, pero está, si él me hace así, está hipotenso. Porque él está visualizando el color de las mucosas, el llenado capilar, el pulso femoral, ¿sí? Y sus oídos. Y me dice, está hipotenso, tome medidas, inmediatamente la adrenalina, la noradrenalina o el alcanfor. En Colombia hay un producto que se llama cardiotón, en Venezuela es aceite alcanforado, se aplica y produce efectos en segundos. ¿Por qué yo aplico intramuscular atropina o aceite alcanforado en la pierna y a los 15 segundos el médico que estaba haciendo así, 10 segundos, me dice, esto es lo ideal? ¿Por qué me das esa señal? ¿O por qué el monitor que estaba dando una hipotensión o una bradicardia me habla de esas situaciones? De que se mejoró, el monitor me dice mejoramos. Si yo aplico intramuscular aquí y el efecto es cardíaco y cerebral, ¿por qué? ¿Cuál es el tipo de conducción que existe de esas sustancias químicas? Es porque el agua viene también en estado coloidal, no solo líquida, gaseosa y ¿cuáles son? Líquido, gaseoso y sólido, el hielo. También viene en estado coloidal. Por eso, al aplicar un medicamento acá, se demora algunos segundos en llegar acá y acá. Y eso es gracias a la terapia neural. Muchas personas no creen en la terapia neural, yo respeto esos conceptos. Ahora vamos a hablar solo de lo que nosotros hacemos
Lo aprendimos a hacer hace muchos años y lo continuamos haciendo. Entonces, esos son los 3 métodos. Yo tengo frío, me arruncho a la pareja, ¿sí? Yo tengo calor, me alejo. El líquido, el agua coloidal es un método de conducción térmica extraordinaria. La crioterapia se puede colocar haciendo presión también y vamos a llegar a los tejidos profundos. Siguiente. Esto es una gráfica de la conducción. Si nosotros colocamos hielo, crioterapia alrededor de un vaso sanguíneo, pues se aumenta la viscosidad, se disminuye la velocidad de conducción de los líquidos, se disminuyen los mediadores de la inflamación, se disminuye el dolor, aumenta el bienestar y el médico va a quedar como un ser humano. Siguiente. Entonces, el manejo, ¿en dónde manejamos el dolor? En las lesiones traumáticas agudas. No sé para cuántos de ustedes una uña sangrante es una urgencia. De pronto no. Pero llega la señora del coche normal, del coche fino, del coche de refacción, lo que quieran, con su paciente, que es su hijo. No vamos tampoco a patrocinar la humanización desmedida, ¿sí? Y el animal lovers. Eso no lo vamos a patrocinar, pero sí vamos a respetar al paciente. Es que ese paciente puede ser la mitad de la vida de una persona. Ese paciente puede ser el único compañero y puede ser el hijo de esa familia en donde el esposo murió ayer. Y nosotros no podemos ser inferiores a ese trato. Posteriormente en la charla con el usuario podemos determinar por las prendas si está de luto, si tiene algún dolor, está en duelo o alguna situación, y tenemos que darle la importancia a ese paciente como lo que significa para ella, o para esa familia, o para esa persona. Y si nos acostumbramos a eso, a todos los vamos a tratar con dignidad y con humanismo, que es lo que les venimos a proponer nosotros acá. En los posoperatorios, los pacientes salían de cirugía, ¿sí? El médico se quita la bata, la cuelga, la deja en la canasta de lavar y sale y se va, prende su carro y se va. El resto del talento humano queda, y el manejo que le hacemos a los posoperatorios es pasarlos inmediatamente a una jaula de recuperación, o a un canil, o a un kennel, o a una jaula, o a un kennel. O los dejamos en una colchoneta en el piso, y listo, les colocamos el suerito. Un buen cirujano aquel que el paciente se despierta inmediatamente de una cirugía. Pero si el paciente es el doctor Rata, porque si a él le han hecho una cirugía de rodilla o de la articulación femorotibio-rotuliana, él, por ser profesional de la medicina, sabe que los movimientos tienen que ser restringidos y ayuda mentalmente a que la contractura de los músculos femorales y de los de la tibia y del peroné sea la adecuada. Entonces él se va a cuidar, se va a poner su muleta, y toda su familia está tan convencida de la situación y que en realidad y en efecto duele, que a él no lo van a dejar mover. Y entonces le llevan a la cama, ay, bájale volumen al televisor, no jueguen acá, ¿qué le provoca comer, mijito, papito, lo que sea? Todas las atenciones del caso. A ese médico humano pues está bien, pero al veterinario, al médico veterinario cirujano le interesa despertar de la anestesia ya. ¿Sí? Cuando el paciente, ya hablamos de que cuando siente tiene un alivio mental y siente que su pierna funciona bien, él lo va a apoyar. Depende del manejo que se haya hecho del dolor y el manejo dentro de la cirugía, porque vamos a empezar a utilizar la crioterapia preanestésica. Vamos a intervenir extremidades y sitios helados completamente, y lo vamos a empezar a hacer. Vamos a ver qué pasa. ¿Alguien lo ha hecho? Nadie lo ha hecho. Tenemos que empezar. El caso es que nuestro paciente, a nosotros nos interesa que el paciente esté dormido 6 o 8 horas. Se levanta, lo alimentamos y le damos agua. Cuando está en decúbito dorsal y con su actitud, cuando saben dónde está y reconoce todo lo que le está pasando, ahí le damos enseguida comida. Nosotros la vigilia
de las 24 o 48 horas del paciente gastroentérico nos demoramos 15 minutos en darle más comida. No vamos a permitir que ningún enterocito se nos muera por no alimentarlo. Eso es otra cosa, la crioterapia, y vamos a hablar ahora más adelante de la crioterapia a nivel digestivo. A nosotros nos interesa que el paciente esté acostadito en la cama, que el despertar anestésico sea lo más lindo del mundo. Hemos hablado con miles de personas sobre sus despertares anestésicos y algunos quisieran coger a la enfermera y tirarla por la ventana, ¿sí? O al médico. E incluso dentro de la intervención quirúrgica algunos se han dado cuenta, cuentan que perciben el dolor, ¿sí? Y que se lo aguantan, y eso no es de humanos. En procesos inflamatorios, un absceso, una dermatitis. ¿Duele una dermatitis? ¿A quién no le sale un barro? Decimos nosotros un barro, una espinilla aquí, un eczema. ¿Cómo se dice acá? Barro. Un barro bien tremendo que usted y le duele. Ahora una dermatitis aguda húmeda que llamamos pioderma superficial, pioderma profundo. ¿Será que duele? Duele enormemente. No nos hemos dedicado a medirlo porque el paciente, nuestro paciente perro gato, gubernamental o exótico, no nos dice, oiga, ¿qué palabra es grosería acá en México? ¿Pinche? ¿Pinche grosería? Pues Oiga, pinche, que me está operando, me duele. Hágame pasito. No todos los pacientes chillan. No chillan. Pueden dilatar la pupila, se pueden, los músculos, los pelos se pueden erizar, el paciente se mira al lado, algunos se muerden, otros se mutilan. La taquicardia es indicativa de dolor. Si usted está haciendo una curación, su auxiliar puede estar auscultando. No le tengamos miedo a tener auxiliares. Los únicos que pueden relacionar fisiológicamente todos los eventos somos los que hemos recibido una capacitación en una universidad. Todo duele, todo duele. ¿Sí? Duele la pérdida de un ser querido. Duele que se le vaya a uno la mujer o el esposo, o el compañero, la compañera, duele. ¿Cómo no va a doler una afección sobre un tejido que tiene millones de terminaciones nerviosas? Las contracturas musculares duelen. Entonces es el paciente que intervenimos quirúrgicamente y que nos queda con contractura. Entonces ustedes ven pacientes operados, a nosotros no ha pasado, y queda el fémur quieto. Y el paciente se adapta, pero ¿por qué quedó contracturado? Por la mala manipulación y probablemente porque el manejo del dolor, el manejo postquirúrgico no fue el mejor. Vamos a tocar el primer video, doctor. No, la siguiente, sino, no, atrás por favor. Entonces, este es el mismo, adelante. Este es un paciente que intervenimos de una luxación rotuliana. Aquí hay cosas que no están bien, ¿sí? Y este lo intervenimos hace mucho tiempo. Es bueno que critiquemos lo que está mal. Este paciente nunca lo debieron haber colocado por fuera de una colchoneta. Este paciente tiene la crioterapia a nivel ventral, ¿sí? Y tiene un tubito. Ese tubito lo utilizamos para colocar silocaína al 2%, en algunas ocasiones con epinefrina para el dolor. Todas nuestras heridas tienen un tubito, un drenaje, que son costosísimos. Es un tubo de nuclesis cortado como en 20. Se coloca esa sondita y usted por ahí con una jeringa introduce 0,5, 1 centímetro de silocaína cada 3 horas. Sería mucho mejor a usted si lo operaron que le hubieran puesto un tubo de drenaje para anestesiarlo. Duele menos, es más digno para el paciente. Ahora el segundo. Perdón. Este paciente después de unas horas, el despertar anestésico, y eso se llama el lenguaje del amor. Quien no tenga la pasión para hacerlo, mejor maneje la recepción. ¿Sí? Esto hay que hacerlo con amor. ¿Sí? Ese trato, ese paciente, hoy llega a la clínica, el usuario, primero, estamos frente a una zona verde pasando la calle, ¿cómo se dice acá? Avenida. Sí. Pasamos la calle, llegamos allá a la acera, el andén,
¿qué? El área verde. El área verde, allá lo sacan a hacer popó y chichi. ¿Por qué ningún paciente se debe hacer chichi ni popó en la clínica? No hay nada peor que una clínica que huele a mierda, perdón, a popó. ¿Sí? No hay nada peor. Nosotros no lo percibimos, pero el que entra sí lo percibe, ¿cierto? Entonces ya lo han entrado allá y lo sueltan en la entrada y el paciente llega incluso a tocar la puerta. Ingresa y saluda a todo el mundo. Nosotros somos muy cuidadosos de las reacciones de agresión de uno u otro paciente, pero lo primero que hacemos es enseñarle que la ansiedad no va con la clínica y lo segundo, que la agresión no va con la clínica. Pero pese a eso tomamos medidas para que eso no suceda. Hemos tenido enfrentamientos. Hace unas 2 semanas se nos enfrentaron 2 de la casa. Una cocker que odia al bulldog francés y se pelearon. Y eso no es bueno para la clínica porque desencadena reacciones de ansiedad a nivel general. Y siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos una lesión, todos los mediadores llegan a esa lesión, ¿no? Salen los neutrófilos en primera instancia, la cascada de la inflamación se da completamente, los productores de histamina, o sea, eso es una guerra que sucede, así sea donde haya una punción. Si no hay tratamiento, ¿sí? Si no hay tratamiento, eso se nos va a volver crónico y van a llegar los fagocitos, monocitos y todo ello que ustedes saben más que yo de fisiología. El caso es que no vamos a permitir que esta lesión llegue. No vamos a permitir que esta lesión llegue acá. Acá ya es el mismo cuerpo que ha hecho la reparación. Pero si nosotros le ayudamos, ¿no sería mucho más fácil? Si nosotros intervenimos acá, o el usuario en su casa interviene acá, y con esto no estamos diciendo que el usuario no utilice el servicio médico veterinario, le estamos presentando una asesoría más humana. Siguiente. Entonces, en las inflamaciones vasculares, sobre todo en la piel, en los capilares, se nos van a presentar inflamaciones que llamamos dermatitis, inflamación de la piel. Para el tratamiento de insolación y golpe de calor, y para el golpe de calor sí le voy a pedir al doctor Sanabria que me cuente y me pregunte ahora, me haga hincapié sobre el golpe de calor, porque nosotros tratamos el golpe de calor con una técnica pasiva. No aplicamos dipirona, por ejemplo. Ya les contamos cómo. La disminución de la hipertermia, ¿sí? Es un alivio, un bienestar. Por ejemplo, en estas regiones que a las 10 de la mañana le coloquen 4 cubos o 3 cubos o 2 cubos de hielo sobre el agua al paciente después de que ha llegado de caminar, y lo pueden hacer a mediodía y lo pueden hacer a las 2 o a las 3 de la tarde. Si yo tengo sed, tomo un refresco frío, ¿cierto? ¿Por qué no le damos agua frenada a los pacientes? Es una alternativa para mantener el bienestar, únicamente por confort. Los hematomas por trauma directo, si hay una herida, donde sea, tenemos que generar cultura y estamos preparando en medicina veterinaria práctica el temario para que los usuarios, como nos pueden ver personas que no son médicos veterinarios, cuando haya una herida hay que envolver en hielo, cualquier toalla, y envuelva en hielo y coloque un vendaje con vinipel, con celofán, con gas, con lo que sea, envuelva. Esa es la medida que se debe tomar en casa. El hielo, la alternativa es la crioterapia en casa. La única recomendación es que acudan rápidamente al servicio médico veterinario y a la reacción por inyecciones intramusculares. ¿Alguien le han aplicado ceftriaxona en las piernas? Eso duele enormemente. Y una de las causas por las cuales los pacientes le tienen miedo a los médicos veterinarios es porque las inyecciones son dolorosas. Aplicar, después de inyectar al paciente una crioterapia, o dentro de la ceftriaxona colocar lidocaína, va a disminuir la reacción del paciente, y eso lo hemos observado cuando aplicamos la autovacuna del papiloma. La mezclamos, como es muy dolorosa, la mezclamos con silocaína y funciona excelentemente. Así duelen menos las ceftriaxonas. Bueno, la medicina avanza, ¿no? La ceftriaxona ahora se aplica en endovenosas, en terapia intensiva. Siguiente. Paciente, entonces, ¿qué hacemos nosotros? El paciente sale de cirugía y utilizamos esto. Es supremamente costoso. Cada bolsa de esa marca vale no sé cuántos dólares.
pero tiene que ser de esa marca para que funcione, ¿sí? Y hay que vender el carro para poderla comprar. Y una toalla que protege y que aísla en medio. Y aquí vemos, este paciente tiene horas de haberse recuperado y no hay inflamación, no hay derrame, no hay edema, no hay vasodilatación, tiene vasoconstricción. Y el paciente muchas veces camina al rato, pero también debe tener, y acá, este es un paciente que tenía luxofractura sacroiliaca, y acá ustedes ven un sitio por donde ingresamos el clavo, lo dejamos el clavo acomodado entre las dos tuberosidades ilíacas, le dejamos el clavo, pero por ahí le instilamos a los gatos mucho cuidado con la silocaína, porque son tóxicas las silocaínas para los gatos por el proceso de glucuronización. En gatos no se usa silocaína, pero nosotros aplicamos gotas. Anteriormente, hace muchos años, íbamos a reparar una fractura de radio y cúbito y le aplicamos 2 centímetros de silocaína a un gato en bloqueo de 360 grados, múltiple, y el paciente nos falleció a los 5 minutos. Y la causa es el uso de silocaína, y es una irresponsabilidad de tipo nuestro, porque eso ya lo deberíamos saber. Acá los invito a todos a que experimenten y que cada uno que tenga un caso clínico, cuéntenlo, esa página es para eso. No le dé pena decir que le murieron. Claro, nosotros tratamos de tapar todo, y sobre todo nosotros que tenemos los animalistas encima, y por cada cosa que nosotros hacemos, yo les dije ayer, nos arman un escándalo y un bullying tremendo, pero nos hemos logrado sobreponer a esa situación. Este es un paciente felino, trauma de origen desconocido, fractura de isquio, pubis y luxofractura sacroiliaca. De eso quiero hablar. A no le salió, aquí tiene una herida porque le reparamos el pubis también, el isquio. El pubis no lo reparamos, el isquio lo reparamos estabilizamos y colocamos un clavito anterior y otro posterior y le colocamos un tutor por fuera. Y esta luxofractura sacroiliaca sale, esto a manera de comentario porque no sé si traigo radiografías de ello, cuando se separa el sacro del ilio. Y entonces, ¿sí? Yo voy donde el doctor, un nombre que no esté acá, donde el doctor Julián, ¿hay alguno Julián? Sí, la máxima autoridad, y entonces él ve el paciente con la luxofractura sacroiliaca y le dice, lléveselo para la casa. Él va a mejorar con quietud. Si la mamá de ese gato estuviera ahí, le pegaba un tiro al veterinario. ¡Seguro! Mínimo le mordía un dedo. ¿Cómo vamos a permitir que un paciente con una luxofractura, como duele la cadera? Terrible, el dolor de cadera es terrible, es incapacitante, limitante, me pone de mal genio, ¿sí? Evita que a veces le da uno hasta pérdida del apetito, a mí no, esa no me ha pasado a mí. Y la del pubis sí la dejamos quieta, porque la cadera es una cajita, ¿no? ¿Cierto, doctor? La cadera es una cajita. Tenemos por un lado las alas del ilion, que después llegan al isquion, y por encima tenemos el sacro y por debajo el pubis. Si usted ajusta el sacro aquí a estas dos alas, probablemente abajo no necesite moverse porque usted ya inmovilizó, que esa es así intervenimos nosotros. Reparar el pubis es muy complejo porque el pubis siempre se fractura en varios fragmentos. El caso es que aquí vean esa recuperación de ese paciente, parece que llevara semanas de haber sido operado. Siguiente. Una OVH, yo no hago OVH laterales, las aprendí a hacer, ¿cierto? No las hago porque alguna vez dejé un remanente, ¿sí? Y ese remanente hace que la gata, es de nosotros, se llama Blanquita, la gata cada 2 semanas va y se me recuesta y empieza a dejarme pelos y quiere que yo la consienta, ¿sí? Y me pone la cola y quiere decir que la gata tiene un proceso probablemente de remanentes ováricos y se está poniendo en calor nuevamente. A esa la operamos por el lado, hace por ahí unos 8 años. Cuando volvió el boom de eso, porque operar por el lado inició en la escuela cubana hace unos 10 o 12 años. Entonces, acá tenemos la herida, ¿y qué es esto? Esto lo venden esto es americano y son tubos con hielo, con un refrigerante adentro, lo mantenemos en el congelador. Y esa película plástica casi no quema, entonces lo ponemos sobre las heridas. Siempre nuestras OVH las hacemos acá.
Nosotros consideramos que herida pequeña, problema grande, y preferimos hacerlas acá. Se hacen en 6-7 minutos, pero se hacen acá, ¿cierto? La preparación sí la recibimos 6 o 8 horas antes. ¿Cómo los preparamos? Llega, le hacemos oxigenoterapia, le tomamos los exámenes pre. La verdad no les hago electrocardiograma, pero ocultamos muy bien, eso lo hacen entre varios médicos. Le hacemos la valoración preanestésica, verificamos que esté en vigilia absoluta. También se nos han muerto pacientes porque las personas nos dicen mentiras. No, esta mañana no comió, desde anoche usted me ordenó que no comiera. El paciente llega a las 6, 7, 8 de la mañana, 4 de la mañana lo puede ingresar a la clínica, pero lo operamos después de que estamos seguros de que no tiene nada en el estómago. Bueno, también hemos aprendido a manejar esas broncoaspiraciones, probables broncoaspiraciones, pero eso no es lo ideal. Entonces, esta es una 6 meses selectiva. Resulta que hace 8 años, esto sí lo voy a hacer aquí al frente de la cámara, denunciamos las campañas de esterilización, que no son otra cosa que campañas de maltrato, porque un ser humano no puede tratar con tanto menosprecio y criminalmente a un paciente sin tomar las medidas adecuadas para que ese paciente no le duela nada. Siguiente. Y ya lo voy a explicar por qué. Entonces, el producto es supremamente escaso, ¿cierto? Solo lo tienen en todos los refrigeradores en el mundo. Y la envoltura, la foto, perdón, esta fotografía únicamente refleja que los pacientes a veces, los labradores, los golden, los terranovas, requieren de agua. Quien tenga acá en esta ciudad o en Tuxpan, que tienen una belleza también de río, llévenlos al agua a nadar. Probabilidad de que se ahoguen nula. Son nadadores instintivos. Y para esto un paréntesis muy pequeño: ¿cuántos de nosotros comprenden qué es el fin zootécnico de cada raza? ¿Cuántos la promueven? ¿Y cuántos valoran ese fin zootécnico para que el paciente se sienta feliz? Porque la clave de la vida es vivir feliz. La felicidad hace que liberemos endorfinas. Entonces este señor se siente, como son originarios ¿de dónde estos? De África, de la Gran Bretaña, le encanta el calor, y usted le coloca los hielos y pues la foto no es de nosotros, pero la vimos apropiada para ello, y les encanta tomar agua con hielo. ¿En qué están? En las envolturas frías con alcohol. La mamita de nosotros, mi mamá, nos colocaba alcohol y nos sobaba el estomaguito, ¿sí? Sane, culito de rana, que si no sana hoy, sanará mañana, y eso funcionaba. Estamos tranquilos, estamos seguros, que es lo que le debemos entregar a nuestros usuarios: tranquilidad, seguridad, de que nos pagan por eso, por la vida, por el bienestar de su paciente. Hagámoslo humanamente. Y eso libera endorfinas. Para las endorfinas le pido el favor a la doctora de Tuxpan que nos comente, ahora nos haga una pregunta de ¿qué son endorfinas? A ver dónde las encontramos. Inmersión en agua helada. Los que tienen piscinas de fisioterapia, sobre todo a nivel brasileño, son muy comunes. Colocan el agua helada y colocan los pacientes con golpe de calor de agua. El nitrógeno líquido es una alternativa, pero la vamos a empezar a usar únicamente como crioterapia quirúrgica, cauterización quirúrgica. Y el nitrógeno líquido está en todas las fincas, en todos los ranchos acá, ¿cierto? A nivel de termo. Coloquen un clavito de esos de ortopedia, lo manejan adecuadamente y cauterizan las heridas. Ese es un proceso que vamos a empezar a trabajar. Bolsas de coloide, que son las que nos regalan los laboratorios, las que nos venden con las vacunas, porque el precio va por debajo. Las compresas frías. Usted puede colocar la toalla en el congelador, la toalla sale tiesa. Pásele un poco de agua o alcohol y la coloca sobre el paciente. Nunca vamos a colocar el hielo directamente, porque hay reacciones de hipersensibilidad, hay reacciones de necrosis y de daño a los tejidos. Las bolsas de hielo como tal, siempre cubiertas con una toalla. El agua fría, que ya hemos hablado, y los aerosoles, que son los que utilizan los deportistas. ¿Por qué nosotros no observamos cómo trabaja el fisioterapeuta? ¿A quiénes nos han hecho fisioterapia los fisioterapeutas humanos? Ustedes son muy aliviados, son una bendición del Señor acá, privilegiados, ¿cierto? Nunca sufren un dolor. Yo también les voy a contar que por qué a los mexicanos les pasa eso.
y le voy a pedir el favor al doctor que está atrás, ¿cómo es su nombre? Ricardo. Doctor Ricardo, que me cuente y me pregunte ahora por qué. Y es una ventaja competitiva que tienen todos ustedes, ¿sí? No es para que me inviten otra vez, pero sí. Aerosoles, siguiente. Entonces, esto es un tarro de Gatorade, ¿sí? Todas las bebidas que consumimos, nosotros guardamos la botella. Vamos a la llave, decimos nosotros, la canilla dicen en Argentina, y aquí la llave del agua. Llenamos el tarro con mucha precaución de no regar el líquido por preservación del medio ambiente, ni de quemarnos las manos, ni nada de eso, no pasa nada. Y la colocamos en la nevera, y esto es una toalla de esas que usan los niños, los bebés. Cortamos las toallas y se las colocamos ahí. Mire esa vida la bella que está. Esa creo que la van a ver en un video, y es una paciente que llega de otro sitio, oliendo muy mal, inflamada, con una cojera en estática y en dinámica bien importante, y logramos recuperar después su función. El usuario quedó muy contento con esta situación. Eso no es bolsa de coloide, eso es una botella de Gatorade. Siguiente. Véanla acá. Esta es la paciente. Todo lo vendamos, todo. Aislar del medio ambiente. No usamos isodine, mercurio cromo, mertiolatre, alcohol, rifocina, clorexidina, nada. Usamos agua y jabón, y protegemos con pomadas que tengan alantoína, neomicina y óxido de zinc. Alantoína para proteger, para anestésico, óxido de zinc como cicatrizante, y neomicina como antibiótico. No sé cómo se llamará aquí la crema de las tetas de las vacas. ¿Cómo se llama? Mamizal, mamiflorina, eso. Si esa crema tiene esos tres, ¿para qué más? ¿Cómo nosotros hemos observado que se cicatrizan? Como nosotros siempre hacemos los procesos completos. Acá llegó este paciente, y hay muchas clínicas, mal olor, no, ese veterinario es un bruto, ¿quién lo está tratando? No, lo está tratando allá el doctor de la clínica, alguien que no haya venido. Siempre me va a ver ahí. Bueno, de la clínica, un nombre bien cursi, Colas y Rabos. Sí, ya existen clínicas con esos nombres. Entonces, va el ingeniero aquí de la petrolera, ¿sí? Traen un ingeniero, por ejemplo, traen un árabe, ¿sí? Un árabe llega con todo y sus 40 escoltas y tal, y va a llevar el paciente a la veterinaria y ve clínica, colas y rabitos. Y entonces pregunta, ¿what? No, colas y rabitos, no, Camilo, ahí no. Central de urgencias veterinarias, entremos ahí. Hospital veterinario, entremos ahí. Eso genera confianza. Yo no quiero irrespetar a nadie que tenga un nombre comercial que no lo sea, solo quiero que lo piense. Usted puede colocarle la ranita feliz, pero si le coloca ranita feliz pequeñita y hospital veterinario grande, vuelvan a un hospital veterinario y seamos coherentes con lo que hablamos, ¿cierto? Pero hagámoslo. Entonces la paciente camina mejor, y untamos vaselina sobre las heridas. Se van para casa después de 5 días de internación. ¿Y cuál es la curación? Limpie con agua y jabón. ¿Cuál jabón? Cualquiera, jabón de la tierra, jabón de las manos, jabón de baño, jabón de motel, el que quiera, úsenlo ahí. Sequen, si tiene fibrina, carachas, costras, retírelas con agua tibia, sequen bien seco, y apliquen vaselina. Y la vaselina es supremamente costosa. Ayer estuve averiguando un potecito de vaselina pequeño aquí, vale 2 pesos. Supremamente caro. Y en Colombia una libra vale $2, una libra de vaselina. Pero nosotros recomendamos para la casa de ellos, recomendamos en la pomada anestésica para usar la siguiente. Estas son las terapias frías que se realizan, y sobre todo a los gerontes debemos manejar el dolor, ¿sí? Y en eso quiero hacer un comentario corto. A los señores de los laboratorios, las medicinas son muy buenas, y entonces acá nosotros nos acostumbramos a usar medicamentos en los pacientes gerontes para el dolor. A mí me duelen las rodillas en este momento, la cadera me está doliendo enormemente. Un método sería,
Yo me he negado de pronto a entrar al quirófano, pero un método sería tomar ketoprofeno de por vida. ¿A costa de qué? A costa de la vida incluso. Pero en estos casos las terapias frías alivian muchísimo. A donde duele la cadera se deben aplicar, y donde hay una displasia de cadera lo mejor es manejarla quirúrgicamente. Solo digo eso. Siguiente. En medicina del deporte esta práctica es muy frecuente. Quería contarles, yo también soy periodista deportivo, he trabajado en medios de radio, en el fútbol básicamente, comentando el fútbol profesional. Y anteriormente, hace 10 o 15 años, ¿a quiénes les gusta el fútbol? ¿A quiénes les toca ver el fútbol porque el marido ve fútbol? Entonces, anteriormente, hace 15 años, el jugador iba corriendo a máxima velocidad y ya salía haciendo así. Sí, se tironeó. Decían, se tironeó. Si es suave, se desgarró, si es poderoso. Eso pasa en el fútbol español. En Colombia el jugador se lesiona y demora de 8 a 20 días por fuera de la cancha. Pero nosotros seguimos mucho el fútbol porque muchos colombianos están ya en el exterior. No les sirven de nada al país, económicamente o en bienestar social, pero están en el exterior, entonces lo seguimos muchísimo. Y ellos se lesionan en el partido e inmediatamente lo sacan. Y llega corriendo un muchacho con una maleta y después un médico así como trotecito y le envuelve la lesión en hielo. Se llama crioterapia deportiva. Eso permite que ese jugador a los 8 días esté otra vez nuevamente practicando. Quiere decir que el proceso de cicatrización lo estamos aumentando y el proceso de inflamación lo cortamos, casi que lo cortamos. No es una reparación corporal, es una reparación médica la que se está realizando. Siguiente. Contraindicaciones. Este es un paciente que se le colocó la crioterapia y le dio esa reacción inflamatoria, o sea que no todos son susceptibles de esta terapia que es pasiva. ¿Qué hacer? Apenas se den cuenta que hay un eritema, suspéndanla. Ese no es el método, pero el tubito de instilación de silocaína sí nos puede servir mucho. Regeneración de nervios periféricos. Ese es el problema. Cuando hay heridas, hay sección neurológica, ¿sí? Ya es muy claro que hay regeneración neurológica, que anterior cuando estudié decían que no había, pero ya es claro que la regeneración neurológica es un hecho. Como no van a llegar toda la irrigación sanguínea masiva a controlar el problema y a producir el proceso de reparación, primero de control y después de reparación y regeneración, entonces sí se nos va a retardar un poco la cicatrización. Esta hemoglobinopatía paroxística se genera porque al enfriar la parte, por ejemplo, del miembro posterior, del miembro pélvico, bueno, algunos veterinarios dirán, ¡cójale la pata! No, este es el miembro pélvico izquierdo o miembro posterior izquierdo. No controlamos la temperatura en los pacientes y esto lo debe hacer un paramédico. Hay que hacerlo cuando iniciamos la crioterapia cada 15 minutos por tardar, muchas veces cada 2 minutos. Tómenle la temperatura. Uy, se me enfrió, se me bajó 1 grado. Se puede, la temperatura le desciende al área que estamos tratando, pero no puede ser generalizada. Hay que tener mucho cuidado con ello. La intolerancia al frío, algunos pacientes no toleran bien el frío, son escasos, nunca hemos tenido un caso. Y la crioglobulemia, que tiene que ver con la hemoglobinopatía paroxística. Entonces, cuando se enfría todo el paciente, se generan algunas hemorragias en tejidos. Yo tampoco las he visto, esto lo reporta la literatura. Hay muy pocos estudios de crioterapia, esto lo reporta la literatura y lo hemos traído al tema. Siguiente. Entonces, lo que hemos evidenciado que la disminución de la temperatura sin utilizar fármacos es benéfica, que disminuye la inflamación, que nos ayuda a termorregular y que disminuye el dolor. Siguiente. Eso es lo que nosotros hemos observado. Es ese collar de hielo, costosísimo.
Estas medias son importadas de otro planeta, son las medias de fútbol, incluso a mí me las sacó con la media rota al colegio. Sí, esas son las mías. De una barrida. ¿No? Mire, y tiene una botella, supongo que no le hagamos más publicidad a esa bebida. Esta es agua Bonafine, aquí en México. ¿Bonafine o Bonafine? Entonces, ¿ah? Bonafón, ¿sí? Tiene la botella congelada y está amarrado con una media de fútbol. Se lo colocamos a los pacientes que nos llegan con golpe de calor. No estilamos líquidos helados. Eso sí produce la hemoglobinuria paroxística. Le colocamos este collar por el surco yugular, transita toda la sangre corporal en un minuto. Entonces ahí la enfriamos. Y hemos tenido unos efectos espectaculares. Muy pocos son refractarios al hielo. Desciende la temperatura, el paciente se siente mejor, el paciente se siente tranquilo y con los ojos le dice gracias médico, gracias doctor. Ellos hablan, tienen lenguaje, aprendámoslos a escuchar. Siguiente, por favor. ¿Por qué lo tenemos encima de la mesa? Porque está caliente. Las mesas de acero mantienen frías, ¿sí? Esta es Luna, es nuestra compañera, ocasionalmente esta es la que pelea con la Cocker. No, pelea con todos, hasta con mi familia. Pero ella le colocamos el collar de hielo cuando se le sube la temperatura y se suelta y se siente perfectamente bien. Siguiente. Ha tenido hemoparásitos. Collar de hielo, él es Oscar, lo vamos a ver en otra conferencia. Oscar, el collar de hielo y la oxigenoterapia. Ustedes notan que cuando les aplican oxígeno disminuye la temperatura porque el oxígeno es frío. El oxígeno colabora en el golpe de calor. Siguiente. Y ese es nuestro trabajo. Ayer hablábamos, o esta mañana, con el médico Raga, y dice, pero en el piso sí, este es el piso. Y ahí trabajamos. Este paciente, lo ideal sería tenerlo en una camilla de esas americanas. Nosotros vamos a mandar, tenemos ya colegas que tienen camillas y vamos a copiar una, creo que la están mandando a hacer las primeras 4 para este tipo de manejo. Sin embargo, si el paciente despierta y se siente incómodo con la temperatura, se baja al piso. Prueba de ello es que algunos pacientes de algunos usuarios se echan cerca al baño en la parte más fría de las casas, buscando lo que no le da su médico veterinario, bienestar. Porque si el médico le dijera lo que aplíquele 4 cubos de hielo a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, el paciente va a estar termorregulado y con mayor bienestar. Siguiente. Un segundo. Siempre usamos guantes. Entonces me van a decir, ¿y aquí por qué no tiene, la doctora, por qué no tiene guantes? Nos protegemos, ¿no? Aquí está Viviana y nos protegemos. ¿Y ven este aparatico que hay acá? Ese lo encuentran ahí enseguida. Es una belleza y es una máquina que resiste todos los usos. Se daña y es muy fácil de reparar. Cualquier técnico la repara porque casi siempre se dañan es de los cables. Y tiene sonda urinaria. ¿Cuántos pacientes despiertan anestésicamente con sonda en sus clínicas? ¿A cuánto le miden la cantidad de líquido que tiene o lo pesan? ¿Cómo están recuperando? Ahí está el catéter, debe estar la bomba de infusión por acá, y esto es el oxígeno. Los despertares anestésicos con oxígeno, esto cuesta el aparato. No hay que llenar ninguna bala ni ningún tanque de oxígeno. Entonces, es excelente, pero ¿qué también les hace el despertar con oxigenoterapia a un paciente? Es algo que deben ustedes pensar. Siguiente. Bueno, este es parte de nuestro equipo. Médico, paramédico, médico, un personaje, paramédico, aseo, nosotros por acá, paramédico de más experiencia, médico, estudiante de medicina veterinaria, médico, estudiante de medicina veterinaria que va a demorar como 10 años en salir, y médico. Llega una urgencia y tomamos, esta foto la hicimos para mostrarla en las conferencias y para la publicidad, pero cuando nos llega una emergencia todos estamos en la emergencia. Aquí por ejemplo, bueno, ahí es médico y paramédicos. No, aquí es médico también.
Entonces trabajamos así, sobre una mesa normal. Nosotros no tenemos la tecnología de los americanos, utilizamos mucho los órganos del sentido. Esto no quiere decir que ustedes no adquieran tecnología. Esto no quiere decir que se queden solamente acá. Solamente hagan una medicina más humana, que no nos duele nada. Los usuarios ya están evolucionando hacia allá y es uno de los beneficios de los animal lovers, que ellos tienen una sensibilidad diferente, aumentada, pero enfermiza. Nosotros al enfermizo no le vamos, ahí nos salimos y lo hacemos real, práctica y profesional. Muchas gracias. ¿Dudas? Muy brevemente, y listo, doctor. ¿Me recuerda su nombre? Moisés, doctor Moisés. Hablaba usted de la importancia de oxigenar posquirúrgicamente a los pacientes. Es útil, apenas aquí en México vende un aparato Concentrador de oxígeno. ¿Sí nos funcionaría? Funcional, extraordinario. Esto lo hemos hecho nosotros en el despertar anestésico hacia atrás. Lo hemos hecho porque le colocamos el oxímetro de pulso. ¿Por qué no me llaman a la señora o al señor a ver si me gano alguna comisión? Es que ese aparato es sensacional, ¿sí? Ese aparato es obligatorio tenerlo en todas las clínicas, veanlo acá. Nosotros hacemos eso lo hicimos al comienzo. Empezamos a oxigenar, revisábamos el llenado capilar y nos dimos cuenta de que con la oxigenoterapia la oximetría de pulso mejoraba, la respiración. Son despertares excelentes y hermosos. Ojalá todos mis pacientes duraran 8 horas despertando, porque nos da mucho tiempo de trabajar en el postquirúrgico. Es costosísimo todo eso que vimos, supremamente costoso, pero esas heridas son perfectas. Usted al paciente lo ve al otro día recuperado. Ese se lo recomiendo, doctor y concentrado. Gracias, doctor. No tiene que invertir en llenar las balas de oxígeno. Perfecto, gracias. Por ejemplo, en el caso de la OVH, que también se da la crioterapia, ¿cada cuánto se está realizando? Se me olvidaba lo principal, ¿cada cuánto? Sale el paciente y lo colocamos 4 horas. 4 horas, o sea, es intensivo. El padre tiene que tener una supervisión médica y tiene que tener una supervisión paramédica. Eso no se le puede colocar a cualquiera. Bueno, en la clínica cualquiera lo puede hacer porque ya están entrenados para saber cuándo hay eritema, cuándo hay inflamación, una reacción que sea adversa. Son muy pocas, son casi ocasionales, pero sí en el despertar anestésico hay que hacerlo así. Cuando la herida ya se ha presentado, nosotros la colocamos 10 minutos cada hora. Entonces permitimos con la crioterapia un proceso de vasoconstricción y después viene el cuerpo y hace su dilatación vascular, mejora, llegan todos los elementos de la recuperación y la regeneración y así lo hacemos. A los usuarios en las casas les recomendamos que le coloquen también toallas heladas, ¿sí?, húmedas a los pacientes sobre las heridas, acranean a posteriori, porque cuando hay una herida aquí, aquí se contractura y aquí también. Cuando la herida es aquí, se contractura aquí y aquí. El cuerpo quiere tener en estática de quietud absoluta el área de la lesión, porque le duele. Con el hielo se mejora muchísimo eso. Doctor Sanabria. Dijo 10 minutos cada hora. Señor. Dijo 10 minutos sobre heridas. Por ejemplo, la lobo siberiano que nos llegó con infectada, oliendo mal, le colocamos 10 minutos cada hora. Porque la paciente, cuando se anestesió, desde el despertar anestésico, que fue breve en ese caso, sí lo tuvimos permanente ahí hasta que se despertó, pero mientras, desde el ingreso hasta que se intervino, cada 10 minutos, cada hora. La crioterapia en casos de que se hayan lesionado las glándulas anales, glándulas perianales. Excelente, en donde haya una inflamación, la crioterapia es excelente, pero ahí en las glándulas perianales es definitivamente necesaria una intervención quirúrgica para la reparación de ella, extraer todo el contenido que está mal y volver a cerrar, no con una cintura plástica, sino puede ser en masa, una sutura en masa. Cierra usted y destapa el canal y con la crioterapia se disminuye la inflamación, se disminuye el edema y se va a recuperar rápidamente si la ayuda con glucocorticoides. ¿Sería el mismo protocolo en todos los procedimientos? ¿Sería el mismo protocolo en todos los procedimientos? En el despertar anestésico siempre lo hacemos así, si la cirugía es por acá, lo hacemos por acá y por acá. Siempre lo hacemos así. Tener en cuenta que los pacientes gastroentéricos o a los pacientes que tienen fiebres que no se pueden controlar con el collar de hielo les colocamos una sonda
o esofágica y les introducimos agua helada al estómago. Funciona de maravilla. Al paciente gastroentérico el estómago enseguida se arruga y protege las úlceras que se hayan podido presentar sobre la mucosa gástrica y se disminuye el vómito. ¿Cuál fue la que le dije, doctor? La que le dije que nos recordara. La doctora, ¿se acuerda? Bueno, dígame. De la doxiciclina que te recuerdo. De la doxiciclina. Hace 10 años, los problemas de hemoparasitemia en Colombia vienen de hace 15 años. Nosotros trabajamos con un laboratorio y visitábamos muchas ganaderías, pero yo no dejaba la clínica ni dejaba de estudiar. Y en las ganaderías aplicaban oxitetraciclina a la fiebre de garrapatas. Nosotros extrapolamos hace 15 años oxitetraciclina endovenosa a los pacientes, aún se usa, todo Colombia la usa. Cobremos, todo Colombia la usa, hace 15 años la ensayamos, pero llegó la doxiciclina que se llamaba Ronaxan, no sé de qué laboratorio sea, solo que se llamaba así, y una semana consumí esos productos, bueno, tiene una semana, como 3 días, me tomaba una Ronaxan para 80 kilos que pesaba en ese momento, y eso produce vértigo, mareo, náusea, sudoración, debilidad, fotofobia, lo pone a uno irascible, le produce vómito, diarrea, dolor intestinal, dolor gástrico, dolor abdominal general, mialgias, artralgias. Eso es una vaina loquísima usar eso, ¿sí? Yo no sé si solamente a mí, pero muchos han usado ese tipo de producto y me han contado que tienen esas reacciones. Yo sería incapaz de administrarle eso a un paciente. Lo uso como última instancia, porque nosotros todas las reacciones de hemoparasitemia aplicamos oxitetraciclina endovenosa con glucocorticoides, con antihistamínicos, con agentes de complejo B. Las aplicamos en internación. Cuando el usuario no puede pagar eso, se lleva al paciente y lo trae cada 12 horas y le hacemos infusión. Esa oxitetraciclina de 10 a 20 miligramos la disolvemos por kilo, la disolvemos en 100 centímetros de solución salina o de lactato de Ringer. El médico Darwin Alvarado pregunta, doctor, en casos de cirugía intestinal, ¿qué técnica usar? Bueno, la técnica es importante. Cuando vamos a incidir en cánidos siempre infiltramos silocaína, siempre. ¿Sí? Y si vamos a intervenir en un miembro, vamos a hacer un bloqueo regional, hacemos el bloqueo local, damos la anestesia general e intervenimos. Cero dolor. Eso es una de las propuestas que le venimos a hacer. Se va a demorar décadas, pero cero dolor. Y cuando hacemos abdominal, colocamos acá un vendaje con el hielo, hacemos un vendaje compresivo, siempre estando pendiente de la respiración, porque a veces las compresiones abdominales traen problemas respiratorios. Lo aflojamos un poco y volteamos el paciente cada hora. Estamos pendientes de la temperatura para que la temperatura corporal no vaya a descender y nos vaya a causar un daño generalizado, incluso supongo que se podrá morir. A nosotros no nos ha pasado. Se nos han quemado pacientes. Mucho cuidado con las mantas térmicas. Producen unas lesiones tremendas, las mantas térmicas. Cualquier terapia de frío de calor mal administrada puede producir una lesión muy delicada a nivel de la piel. Oiga, doctor, usted comentó que como primera línea de elección tendría sobre hemoparásitos, comentó que es la oxitetraciclina. ¿Qué opinaría sobre el cloranfenicol? Que, bueno, yo de hecho he tenido esa opción por el riesgo de que con la oxitetraciclina utilizarlo en cachorros es el manchado de la dentadura. Y con el cloranfenicol también usted va a tener problemas de displasias sanguíneas y va a tener también algunos inconvenientes olvidé si, no recuerdo, hace mucho tiempo no lo uso, pero me gustaría sí conocer, pero creo que cloranfenicol tiene problemas de tipo veneno, no recuerdo, me comprometo con usted que voy a averiguar, no lo sé. Con la oxi pasa eso con los cachorros, se produce hipoplasia en el esmalte dental y eso lo prefiero a tener un fallecido. El médico, me imagino que es Alfonso Mendoza, Poncho Mendoza, habló sobre el uso de nitrógeno líquido aplicado con clavos ortopédicos. ¿En qué casos en particular lo emplea
Saludos y excelente conferencia. Hacemos la aplicación, la vamos a hacer, perdón, la he visto hacer y la vamos a hacer. Eso ya les había dicho aquí a todos. Con los clavos se colocan dentro del termo de nitrógeno líquido, se sacan y cuando hacemos cirugía dermatológica aplicamos la crioterapia como criocauterización en las áreas afectadas. Yo considero que cuando se hace cualquier criocauterización, bueno, siempre hay que manejar los bordes de las heridas muy delicadamente, con todo el cariño del mundo. La piel es la vida es algo tan precioso que debemos cuidar hasta lo mínimo que es una uña. Bueno, un pelo también es importante. Entonces siempre cerramos quirúrgicamente. Nosotros hacemos siempre cierres quirúrgicos. A la segunda intención dejamos muy poco. Muchísimas gracias, doctor Luis. Entonces, ¿cómo tratan las angiosas? Excelente pregunta. Están todas muy bien. Empezamos con la oxi cada 8 horas en manejo de internación. Damos succinato de metilprednisolona 24 horas y si encontramos que el proceso se nos puede ir a neurológico. Hemos encontrado problemas de hemoparásitos, porque son varios los que están generando este problema. Hemos encontrado problemas de hemoparásitos en problemas dermatológicos, digestivos, pulmonares, respiratorios, urinarios e incluso neurológicos y convulsiones de este tipo, en donde solo hay movimientos mandibulares, pero ya se estiman que y algunos expertos en neurología nos dicen que son convulsiones. Ahí empezamos nosotros succinato de metilprednisolona, aplicamos un antihistamínico porque hay liberación de histamina general, la agresión es general y esos pacientes casi siempre empiezan con mialgias artralgias y les duele mucho subir escaleras. Cuando preguntemos en la entrevista, digamos, ¿tiene escaleras? La sube fácilmente, se sube fácilmente a la cama y pueden desarrollar cualquier patología y terminan casi siempre en neurológicos, que es cuando los recibimos en la clínica. Coma inducido, oxitetraciclina cada 8 horas, controlamos la hipotermia con collar de hielo, succinato de metilprednisolona sin neurológicos, si no le damos dexametasona, antihistamínico y de acuerdo a lo que nos diga la línea roja le vamos a aplicar complejo B o hierro de estrano. Por cuestión de tiempo médico, yo creo que de aquí sería la última. Dice, ¿por cuánto tiempo maneja la terapia endovenosa con oxitetraciclina? Puesto que normalmente los tratamientos para enfermedades por garrapata son de muchos días. Bueno, nosotros manejamos la oxitetraciclina mínimo 3 días cada 8 horas. Después la colocamos cada 12, 2, 3 días, hasta 7 días. Muchas veces, después de salir, pasamos al paciente con ampicilina. Eso no dice ningún libro, son las experiencias nuestras, funciona muy bien. Algunos pacientes sí no responden. Yo creo que el 1% de los pacientes que tenemos, no tenemos estadística de ello, es necesario enviarlos con doxiciclina para la casa. Se toman una tableta 2 veces al día o 1 vez al día y nosotros únicamente rezamos por el bienestar de ese paciente porque se va a sentir muy mal. La doxiciclina administrenla después de dar pechuga de pollo, pescado, carne al paciente, que tenga su estómago lleno para que disminuya el síndrome piramidal y los síndromes digestivos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Vamos a tomar un proceso de 20 minutos y vamos a continuar.